buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La verdad que de parte del IES, además, un gusto de poder colaborar con Centrum en esta Semana Internacional y, bueno, como parte de nuestra alianza institucional. Bueno, hoy tenemos de verdad un panel extraordinario de dos alumni IESA. Por una parte, tenemos a Pedro Luis Guerrero, egresado de nuestro Executive MBA, presidente de FASMED. Yo creo que no me quiero alargar en las presentaciones porque ellos van a presentar su propia experiencia y ahí va a ser rico de sus propios perfiles. Y Eduardo Salazar, egresado de nuestro MBA en el año 95. Además, debo decir con particular gusto que Eduardo fue mi compañero del MBA en el IES, así que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y además, bueno, ejecutivo internacional de empresas multinacionales y ahora en un rol de emprendedor. Entonces, lo que nos ocupa en el día de hoy, precisamente el tema de hoy, es dos mundos para emprender. O sea, la visión del emprendimiento de estos dos egresados del IESA. Por un lado, el caso de Pedro Luis, que es un emprendimiento en el ámbito de la familia, ¿no? Y que nace como parte de un proceso de empresa familiar y diría que de familia emprendedora en ambos casos. Y en el caso de Eduardo, como un ejecutivo que ha pasado toda su vida, además en diferentes países del mundo, en el ámbito de marketing y de comercialización, ahora está dando, digamos que sus primeros pasos, ¿no? Como emprendedor en el negocio de las comidas para mascotas. Entonces, yo no quisiera demorarme más yo, sino más bien darle la palabra, no sé con quién de los dos queremos comenzar para que demos vida al panel y tendríamos una corta presentación de cada uno de ustedes y luego pues una conversación abierta sobre los diferentes aspectos de emprender. Bueno, que empiece Eduardo, no hay problema. Dale, vamos a pedirle a Eduardo que empiece. Muchísimas gracias. Nuncia, ¿cuánto tiempo más o menos? Yo diría que vamos a pensar como unos 10 minutos cada uno, ¿les funciona? Perfecto. Sí, perfecto, ¿Sí? no hay problema. Ok. Perfecto. Bueno, dime si ya está la pantalla. Perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad de conversar un poco de qué estoy haciendo. Gracias por esa introducción, Nuncia. Y bueno, rápidamente contar un poquito de mí. Yo soy chileno-venezolano. Nací en Chile, pero me crié en Venezuela y mi corazón sigue estando en Venezuela. Soy músico de cuna casi, y el piano fue parte de mi vida como hasta los 22 años. Me gustan mucho los números, las matemáticas, y me gusta el deporte. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Miami y, como Nuncia mencionó, estudié en el IESA, graduado en el año 95 con una serie de gente talentosísima que, bueno, seguimos en contacto todavía y cada quien tiene sus caminos hechos, ¿no? Siempre fui muy orientado, chiquito, de buscar cuál es el problema y cómo lo resuelvo. A veces no tenía claro el problema, igual intentaba las soluciones. Eso no sé si es lo más apto en estos momentos, pero quiero poner aquí unas fotos porque Nuncia mencionó, tuve la oportunidad de vivir en varios países y cuando vives en varios países conoces muchas culturas, conoces muchas formas de trabajar, conoces mucha la idiosincrasia y la historia y la cultura, la comida. Pongo Perú de primero porque bueno, le tengo mucho cariño. Vivimos 3 años en Perú, tengo un hijo peruano. Y bueno, mi carrera y nuestra carrera, porque la esposa también nos llevó a distintas ciudades, aquí en Hong Kong, a Tokio, Madrid, y ahora vivimos en un pueblito en Inglaterra. No vivimos realmente en Londres, pero bueno, está relativamente cerca de Londres. Y ahora no sé qué pasó. Me gusta mucho el deporte, hago cosas que puedo hacer
individualmente, aunque me gusta estar con gente, pero sí, correr es algo que puedes hacer individualmente. Y bueno, estuve corriendo maratón, medios maratones. Jugar tenis, ya necesitas a alguien más, pero bueno, aprendí luego en la vida a meditar, que eso también ayuda significativamente a cualquier profesional. Sé que uno lo aprende un poco tarde. Si hubiera aprendido a los 25 años, probablemente estaría mejor en estos momentos. Nuncia mencionó varias. Estoy moviendo las cámaras por aquí. Comencé mi carrera en Colgate-Palmolive, en Venezuela, justo después de graduarme de IESA. Y bueno, no sé si es porque es la primera compañía, pero es la compañía que creo me formó y me dio todo lo que soy profesionalmente. En Colgate estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de estar en Perú, trabajaba en Miraflores, de conocer Perú por mi trabajo en el mundo de consumo masivo. Y esto no está en orden cronológico, está en orden un poco de los años que he trabajado. Trabajé en GSK, pero en la parte de consumo. Y siempre en Global Marketing en el Reino Unido. Y luego trabajé en Mars Pet Care. Y creo que esto es importante porque esto está relacionado con el emprendimiento. Trabajé en el mercado de comidas para mascotas en Europa. Trabajé en Kellogg's en Venezuela. Hubo un momento de los últimos 21 años, volví 2 años a Venezuela, tenía ese sueño todavía de poder quedarme en Venezuela, pero duró un par de años y volé otra vez. Y me llevó a Danone en Tokio. Y mi último trabajo, digamos, corporativo, era en Pfizer en París. Y era, bueno, agarrando trenes, aviones, porque mi residencia está en el Reino Unido. El mundo corporativo te da muchas herramientas. Trabajar en organizaciones matriciales es complejo, probablemente es lo más complejo, porque primero la gente mira hacia adentro, las presentaciones, la imagen, qué digo, cómo lo digo, y a veces no sabe qué está pasando allá afuera con el consumidor y el mercado. Pero sí aprendes también de muchas culturas, como lo dije antes, aprendes de cómo es la gente, aprendes de consumidores, aprendes de necesidades de productos que son tan distintas y te entra curiosidad, empiezas a tener curiosidad, que eso te lo va sembrando esto. También el manejo de proyectos, que es importantísimo, te lo va enseñando el mundo corporativo, es un poquito más formalizado, cuando eres emprendedor es un poquito más flexible, pero tienes que tener cierto manejo de proyectos. Y a la vez es un poco lento. El mundo corporativo te da eso, bueno, la mirada interna y también la lentitud y digamos, la falta de quien asume la responsabilidad y el riesgo. Entonces, no quiero tomar esa decisión, la postergo. Entonces, bueno, últimamente lo que hice en una institución española que se llama Eastleigh Digital University, hice un programa de Digital Business, que es un mini MBA como de 9 meses, y eso me abrió un poco la puerta, wow, ¿qué está pasando en el mundo tecnológico? ¿Y qué está pasando en el mundo de las startups? Y no es solo acerca de digital marketing, sino el espectro es mucho más grande el tema tecnológico. Y me certifiqué también como Executive Coach, un poco más formal, lo había hecho antes, pero quería formalizar el tema. Y este último es el emprendimiento. Son 2 marcas que he lanzado, una en Australia, esa me retiré, todavía la marca existe, y estoy lanzando Peto en el Reino Unido. Y ya un poco voy a contar para qué. ¿Por qué emprender? Tiene que haber un problema en el mercado, tiene que haber una necesidad. Hay pocos genios, quizás Steve Jobs y Bill Gates y esa gente que emprendieron cuando no había necesidad, sino que crearon necesidad. Pero bueno, los normales tenemos que identificar un problema que se pueda solucionar y luego seguir la pasión en lo que quiero hacer o quiero hacer dinero. Y eso es una decisión muy difícil porque al final tienes que hacer dinero en algún momento, pero si lo haces solo por dinero, probablemente no tienes esa pasión y esa energía para hacer un emprendimiento. Tienes que creer en tu proyecto, porque si tienes dudas, eso en algún momento te va a parar. Tiene que haber gente distinta. Y eso nos dimos cuenta ahora en el segundo. Somos 2 con un perfil muy, muy similar y hemos tenido que buscar gente con perfiles distintos porque si no hacemos, el equipo somos 2 gente de marketing, no tenemos gente de product development, emprendedores, incluso gente que sepa de supply chain. Y bueno, hay que tener algo de dinero. Entonces, esa es un poco la tensión porque tienes que tener o puedes ir bootstrapping, gastando a medida que voy vendiendo, pero si quieres escalar rápidamente hay que tener algo de dinero. Entonces, bueno, se busca financiamiento, pero tienes que tener la capacidad de poder vivir
sin un ingreso un buen tiempo. Aquí quiero mostrarle un poco, el proyecto es básicamente, el problema es que en el mundo la comida para mascotas tiene un efecto para el planeta súper negativo en términos de emisión de gases, de uso de tierra y de consumo de agua. Tanto las vacas como los cerdos, como el pollo y gallinas tienen ese problema. Entonces hay toda una industria de insectos y plantas que se está desarrollando, primero en comida humana, pero está empezando en mascotas. Ya hay algunas marcas, son todas muy pequeñas, y lo difícil es, la clave es cómo estableces un punto de diferenciación, como cuando trabajaba en el mundo corporativo haciendo tu propuesta de valor. Y básicamente la propuesta es sin carne, por eso tiene una X azul, horneadas y ingredientes que pudieran consumir humanos. Y aquí quiero un poquito compartir la página. Creo que va a tener que dejar de compartir aquí para mostrar. No la veo ahora. Aquí está.
Yo empecé a emprender a los 23 años. Yo vengo de una familia, nosotros estamos vinculados al área de la salud hace muchísimo tiempo, pero los vaivenes de las empresas familiares se han vivido completamente. O sea, mi tatarabuelo era empresario en el sector agrícola, su hijo fue médico, lo mandó para Europa porque era chic, era chévere, era agradable, generaba prestigio tener un médico en la familia, esa es la verdad. Pero de la otra rama también el tatarabuelo era médico. Todos tenían relación con la tierra, porque al fin y al cabo, a finales del siglo XIX, Venezuela era un país agrícola. ¿Qué ocurre? Cuando empiezan a fallecer esos empresarios, esos emprendedores, empiezan las crisis familiares, las peleas y todo ese rollo. Mi abuelo fallece su papá muy, muy joven, rematan las tierras y él era médico porque se mantuvo esa tradición de la medicina. O sea, la medicina, la salud, el bienestar es una pasión. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Mis abuelos hablan de un apostolado, o sea, lo llevan a un nivel casi religioso, ¿no? De hecho, uno de mis bisabuelos, quien le dio clase, uno de los profesores fue José Gregorio Hernández. O sea, lo del apostolado es... Entonces, el punto es que ellos se desintoxicaron. Pedro Luis, para el público internacional, contemos quién es José Gregorio Hernández, que nosotros en Venezuela estamos en júbilo por su reciente beatificación, ¿no? Sí, es un beato con médico además. Entonces, digamos, vamos a decir que es conocido como el médico de los pobres, aunque realmente no solamente era de los pobres, era un gran docente, muy estricto, creo que representa el ideal del médico, ¿ok? Porque era un hombre con una vocación al paciente, pero adicionalmente a eso era una persona muy estricta, que la medicina es fundamental. Uno quiere un médico mediocre. En ese sentido, bueno, mi papá era pediatra. Yo estudié administración porque mi papá no quería que nadie estudiara medicina, o sea, la ironía del asunto. Porque él veía la medicina muy descompuesta en Venezuela, los hospitales estaban en una situación muy precaria y mis otros tíos, si eran empresarios, si se dedicaban y les iba muy bien en el ámbito empresarial. Yo le dije a mi mamá cuando tenía 15 años que quería ser empresario porque mi tío era empresario y veía que vivían muy bien y todo chévere. Llego a la universidad y se me olvidó ese tema de ser empresario, o sea, por favor. Entonces, ya estaba a punto de graduarme de la universidad, para hacerles el cuento corto. Empiezo a trabajar en un banco y hacía entrevistas porque trabajaba en una revista de la universidad y estando en la pasantía vi cuando votaron el 30% de un banco. Eso fue traumático para mí porque me gustaba mucho el trabajo. Mis jefes me enseñaron muchísimo. Estaba apenas iniciando en la carrera, era un sector de consultoría, me parecía espectacular, pero me traumatizó. O sea, después de ver ese despido masivo dije, mira, si me van a votar, prefiero votarme yo. Y tuve la posibilidad por la Universidad Metropolitana, donde estudiaba, de conocer o de encontrarme con un conocido de la familia, que era el vicepresidente de Latinoamérica de Oracle, ¿ok? Y lo estaba entrevistando. Y entonces él me pregunta qué quería hacer con mi vida. Yo le dije que algún día yo quería ser emprendedor y él me dijo, ajá, pero ¿cuál es tu plan? Entonces, tu papá no es actualmente empresario, es médico. Entonces le dije, bueno, yo quería entrar a una empresa, luego hacer un posgrado, luego no sé qué, luego ser empresario. Él me dijo, mira, hay dos momentos para emprender. Realmente estás con la brújula dañada. O esperas a los 50 años, o cuando tengas una edad avanzada, que tengas ahorros, tengas experiencia, puedes crear un equipo de emprendimiento, o métete a emprendedor y quiebra. Ya, a los 23 años, dale, de una. Porque la realidad es que tú has vendido algo. Yo le digo, mira, yo en mi vida he vendido nada. Entonces me dijo, métete a buhonero, métete a comerciante informal. Pero si tú no tienes habilidades de venta de calle, es difícil que puedas emprender. Y emprender a los 30 años con niños chiquitos es muy difícil. Hoy en día eso ha cambiado, pero esa fue la recomendación que me dio hace 20 años. Entonces, yo llegué traumatizado a mi casa, por supuesto, le comento a mi mamá, a mi papá, ¿qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Estás loco? Entonces, pero bueno, de tanto insistir, mi mamá es economista, con formación académica, un perfil parecido a Eduardo, y empezamos a emprender. Creamos dos proyectos. Un proyecto de telemedicina en el año 2000, era bellísimo. Hoy en día, de hecho, lo tengo funcionando dentro del modelo de negocio. Y el otro era el mientras me caso. Era una cosa temporal, era una actividad buhoneril, informal, pero en el área de la salud.
¿Qué ocurrió? La de telemedicina quebró porque la tecnología no nos daba. No, esta videoconferencia que tenemos ahorita en el 2000 con discado, así, no, eso no funcionaba. Intentamos hacerlo vía telefónica, o sea, buscamos todas las estrategias, funcionamos durante un tiempito, llega el paro petrolero y toda esa situación y fracasó. Gracias a Dios. Del año 2002, ¿no, Pedro? Sí, porque los dos negocios arrancaron en paralelo. Sí. Los dos negocios arrancaron en paralelo. Porque mientras uno producía dinero, que era el que me hace millonario, el otro, mi mamá decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, con la recomendación que nos dio este mentor familiar, empezamos a hacer jornadas de vacunación y actividades médicas, moviéndonos. De hecho, nuestro eslogan sigue siendo, nos movemos por tu salud. Y la primera enseñanza que les puedo dar es que los negocios hoy en día cada día son más móviles, ¿no? Pero el acercamiento al cliente es fundamental. O sea, lo que llaman Lean Innovation, que es innovación progresiva. En nuestra familia decimos que tenemos que ser un hippie con los pies en la tierra. O sea, hay que ser un innovador con los pies en la tierra. Yo también soy artista, soy músico, soy compositor. En mi familia también la música ha estado muy presente. Y de hecho, bueno, desde chiquito, mi mente es totalmente artística. Soy zurdo, para más rematar. Gracias a Dios, como dice Eduardo, mi hermano y mis hermanos son muy estructurados, mi mamá es extremadamente estructurada, entonces yo soy el hippie soñador con los pies en la tierra. Mi mamá, nosotros echamos, bueno, lo decimos en chiste, pero imagínate un restaurante chino, ella es la china que atiende a la gente, que con habilidades sociales, y mi hermano es una persona, bueno, era porque falleció recientemente, era muy trabajador, llegaba a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 5 de la mañana, se iba a horarios extendidos. En la salud, el ser exigente, estricto, es fundamental. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, nos lanzamos a la calle, contacto con los clientes, ese acercamiento a las comunidades fue increíble, porque la idealización que tú puedes tener, si tú quieres una jornada médica, tienes que ir con un camión, obviamente, a atender a la gente. Resulta que cuando vas por una iglesia, eso no funcionaba, porque el cura no quería un camión parado al frente de la iglesia. Entonces hacíamos actividades en los salones parroquiales de una manera muy humilde. Bueno, eso fue hace 17 años. Fuimos poco a poco añadiendo fórmulas de negocio, modelos de negocio, y bueno, hoy en día es una empresa que atiende 100,000 pacientes al año, 2 clínicas a nivel nacional, 350 empleados, y el secreto ha sido, digamos, yo creo que esa innovación muy progresiva, tener siempre esa visión a largo plazo, estándares universitarios, estándares académicos, todos estudiamos en buenas universidades con posgrado, pero sin perder esa calle, ¿no? Sin perder ese encuentro con la gente. Nosotros nos gusta muchísimo hacer alianzas, pero construyendo activos con tasas de reinversión muy altas. En ambientes volátiles como el venezolano, si no tienes hoy en día pues una cartera, un portafolio diversificado, puede que caiga un negocio y quiebres. Nosotros hemos intentado siempre mantener ese espíritu de todo el tiempo estar innovando, cada 3 meses metiendo un producto nuevo. Tenemos un modelo de emprendimiento hoy en día formado, donde siempre creamos generadores de tráfico, estabilizadores de negocio, generadores de margen. Al fin y al cabo hay productos que son barreras de salida, que casi siempre es la información. Al final siempre concluimos que Perdona, Pedro Luis, yo sé que tu modelo para ti es muy evidente, pero sería interesante que compartieras los significados de esos 3 renglones que mencionaste, ¿no? Los generadores de tráfico, los estabilizadores de margen y el tercero que no recuerdo. El primero es el generador de tráfico. Si tú no atraes a las personas, no, lógicamente no vas a poder generar un contacto. La salud del relacionamiento y de los servicios es lo fundamental. Entonces, por ejemplo, lo que originalmente eran las jornadas de vacunación, que era nuestro generador de margen, terminó siendo un relacionador y hicimos una alianza con Farmatodo durante muchos años, 8 años, y hacíamos actividades en las puertas de Farmatodo. No nos generaba dinero, pero nos generaba muchas relaciones. Entonces, el producto taquillero en ese momento, que era la medicina laboral, porque surgieron una serie de marcos regulatorios que ha pasado en toda Latinoamérica, el estar en la puerta de Farmatodo y que nuestra marca estuviera ahí, nos permitió captar empresas como Nestlé, empresas como Movistar, empresas, la mitad de la banca, porque las gerentes de recursos humanos van a Farmatodo. Entonces te preguntaba, mira, ¿qué hacen ustedes y cómo lo hacen? Mira, hacemos medicina laboral, tenemos servicios de ambulancia, tenemos servicios corporativos, pero también hacemos actividades comunitarias.
Entonces, luego, ¿cuál es el estabilizador? Para tener 350 empleados tienes que tener ingresos permanentes, tienes que tener contratos, tienes que tener negocios vaca, hablando de Boston, de la matriz Boston. Entonces, nosotros desarrollamos modelos que también copiamos a nuestros competidores. Veíamos a Sanitas en otros países, estudiamos otros modelos en el mundo y los implementamos aquí. Entonces, nosotros tenemos contratos con empresas que nos pagan afiliaciones, que nos pagan, entre comillas, pólizas de seguro, pero realmente son modelos que nos, porque son muy personalizados. Gerenciamos 25 servicios médicos dentro de las empresas, es otra de los servicios. Hacemos jornadas, ahorita con el COVID, tenemos contratos con clientes en donde ellos no pueden depender necesariamente de la infraestructura de las clínicas porque se saturan. Entonces nosotros le creamos modelos y infraestructuras propias a una empresa como Movistar, a una empresa como Farmatoda, a una empresa telefónica, con atención en el hogar con concentradores de oxígeno, y todos los servicios de diagnóstico, seguimiento epidemiológico, manejo de bases de datos, telemedicina, pero cada empresa tiene idiosincrasias muy diferentes, con presupuestos diferentes. Nuestro diferenciador es la personalización y la variedad. Hoy en día contamos con quizás alrededor de unas 110 modelos de servicio, siempre agregando todo el tiempo. Nosotros innovamos de una manera disruptiva por lo menos una vez al año. Tenemos farmacia, droguerías, en fin, son modelos muy complejos, pero y es difícil mantenerlos. Sí, y ha sido nuestra forma de trabajar en este ambiente tan recontra volátil. Cuando nos sugeriste o me invitaste a este foro para hablar de ambientes volátiles, yo creo que nosotros nunca hemos vivido un ambiente no volátil. O sea, es una historia. Cuando me preguntan, ¿cómo sobrevivir en un ambiente volátil? Yo tengo miedo a no sobrevivir en un ambiente estable, porque no hemos vivido nunca en Venezuela desde el 2000 un escenario no volátil. Muchas gracias, Pedro, por ese punto. Precisamente me engancha a la segunda, digamos, a la discusión que quería abrir entre ustedes, ¿no? Porque definitivamente se mueven en dos ambientes muy distintos. Entonces yo escucho a Eduardo como, sabes, más tranquilo, más pausado. Yo creo que hasta su forma de hablar me relaciona más con un entorno, con ese entorno inglés más, digamos, de alguna manera muy rudo para los negocios, pero por otra parte probablemente un poco más, ¿cómo decir?, planificable. Y te oigo a ti, tú sabes, y me entra así como esa energía del entorno venezolano y de la volatilidad, de los cambios, etcétera. Entonces, sí quería como pensar un poco en esa comparación. O sea, ¿qué significa hacer negocios? En el caso de Eduardo, ¿cuáles son los principales factores, las principales oportunidades que tú estás viendo en esa visión de negocios desde Europa, pero con una visión internacional? ¿Y cuáles son, en cambio, los factores y las oportunidades que ve Pedro más en un contexto latinoamericano y en particular venezolano con la volatilidad que tú comentas? A ver, Eduardo. Bueno, sí, mi única oportunidad, la verdad que ya Perú era súper estable. O sea, mi única oportunidad en mi carrera, que estuve en ambientes hiperinflacionarios, que no era como ahora, pero ya inflación del 100% cuando empecé a trabajar en Venezuela. Entonces, era cómo reaccionabas en el mundo corporativo rápido, relativamente, en ese aspecto. Pero ya llegué a Perú y Perú no había inflación, no había, o sea, era todo súper estable. Y de ahí en adelante, sí, creo que ha sido menos la exposición. Perdón, cuando estás en Inglaterra, claro, primero los mercados son muy grandes. El mercado de mascotas es un mercado muy grande, crece más que otros mercados de consumo masivo, perdón. Crece más rápido por varios factores. La gente está teniendo más mascotas y en países emergentes la gente le está dando, en lugar de lo que sobra de la comida, le está dando comida empacada. Y por otro lado, donde ya no les podemos dar más comida porque los perros es irresponsable, los perros están obesos, como es el caso de Europa y Estados Unidos, ¿qué haces? Bueno, inventas productos para que puedan pagar más el consumidor y tenga mayores márgenes. Entonces es un poco la forma y por eso es el atractivo del mercado. Sí hay cierta estabilidad, pero hay mucha gente que lo hace muy rápido. Entonces el aprendizaje para mí es
esto hay que hacerlo rápido, porque si no lo haces rápido, alguien más lo va a hacer o alguien más va a venir con 1 millón de libras y va a tener el dinero para poder escalar el negocio. Y yo, con el dinero que estamos haciendo, él y yo, mi socio y yo, en algún momento vamos a necesitar esa inversión. Entonces, todo es un poco más predecible, hay un marco legal donde te puedes apoyar que es más sólido. Y lo otro es que hay gente en el Reino Unido y en Europa, pero más en el Reino Unido, hay gente con dinero que está dispuesto a apostar por nuevos proyectos que le den un mejor rendimiento que una tasa de interés o una inversión de cero, ¿no? Entonces, lo que hace la gente, apuesto a 10 proyectos, uno me sale bien, lo multiplico por 100 y los otros 9 no me va bien. Y ese es un poco el mercado que yo estoy descubriendo en este momento. Pero sí, la estabilidad, digamos, la mayor inestabilidad en estos momentos es Brexit, que no sabemos cómo exportar y cómo importar de Europa. Y eso probablemente va a durar 1 o 2 años y después se estabilizará nuevamente. Yo escucho Eduardo, antes de dar la palabra a Pedro Luis, y claro, escuchando a Eduardo uno ve como lo que estudiamos del librito de cómo hacer un entrepreneurial venture, ¿no? O sea, que tú vas como generando tu idea, la vas incubando, muestras que tiene viabilidad de mercado y luego vas a una segunda ronda a buscar inversionistas que te permitan hacer la consolidación y el crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, quería, desde el punto de vista de Pedro y de ese entorno venezolano, cuéntame tú cómo fue ese crecimiento y ese financiamiento de FASME. ¿Dónde estaban los inversionistas? ¿Si que los habían? ¿Era predecible? ¿Qué cosas, cuál fue la oportunidad que viste allí o que vieron ustedes allí? Bueno, la primera cosa que me dijeron cuando yo empecé a emprender es que hay exceso de dinero y carencia de ideas. ¿Ok? Yo tenía contacto con círculos de, vamos a llamarlo, empresarios ejecutivos, y siempre me hacían la insistencia de que el dinero no importaba. Obviamente se importa. Y la verdad es que importa mucho, especialmente la construcción de activos. Pero cuando tú estás arrancando, tienes que imaginarte que no importa. O sea, ese reforzamiento positivo es importantísimo. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes exceso de dinero, empiezas a justificar la mala calidad del emprendimiento o de las ideas basados en que no tengo plata. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado mucho. En relación al financiamiento, nosotros hicimos dinero sin dinero. Todo el tiempo apalancado. Pedimos las primeras vacunas, las compramos por el crédito que le da mi papá, usamos las camionetas de mi mamá y arrancamos así. Hoy en día tenemos activos de más de 10 millones de dólares, pero cuando arrancamos, no, sencillamente se utilizó el activo de la casa. Yo trabajé 3 años en la biblioteca de mi mamá. Venía un asistente, trabajaba con una bata de baño, tal cual, atendiendo clientes. Venían ejecutivos de Suiza a ver por qué, cómo hacemos para poner 300,000 vacunas desde la biblioteca a una casa. O sea, así, tal cual. Perdona, Pedro Luis, el típico caso, como dicen, que los emprendedores empiezan con friends, families and fools, ¿no? Que son los que tienen la suficiente confianza para ponerle el dinero. Sí, pero en este caso fue aún peor. Fue la camioneta de mi hermano, lo que él vendió, y con ese dinero, que habría sido $500, en un mes producir 5,000. O sea, así es de sencillo. Y la inversión de los 10,000 que nos prestaron para el primer proyecto, lo quebramos y después devolverle la plata al tío. O sea, así tal cual. Ahora, hoy en día, ya no voy a hablar del momento de emprendimiento, sino el momento actual. Nosotros siempre seguimos tendencias, nos gusta tener presencia, ya hablando como empresario, no como emprendedor. Leemos mucho, sigo el mercado de capitales, me gusta muchísimo investigar tendencias globales y aplicarlas a mercados, pero a la hora de actuar somos extremadamente explosivos. No, por ejemplo, yo tengo que invertir, ahorita yo estoy pensando en la era post-COVID y estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero, por lo menos mensualmente, 100, 200 mil dólares en la era post-COVID, mensualmente, porque esto va a pasar. Ahora, cómo va a pasar, cómo se va a conformar, cómo se va a estructurar, no lo sabemos. Entonces, hay que imaginar, hablando de capitalismo paciente, que en ese sentido ya esto es teórico y tú lo dominas muy bien, imaginar una casa, 5 ventanas, 4 ventanas, tú controlas 1 o 2, pero no controlas el resto. Entonces, tú tienes que construir capacidades para que cuando esa ventana se abra, ¿por qué nosotros pudimos aprovechar el COVID? Porque teníamos las competencias y las capacidades. ¿Por qué logramos aprovechar cuando nacieron las leyes de medicina laboral y seguridad y higiene de ambiente? Porque teníamos 3, 4 años trabajando medicina preventiva.
Y desde el punto de vista familiar, es un oficio que dominamos. O sea, no, en la salud no se juega. O sea, tú tienes que Ese saber. conocimiento que cuando hablamos de empresas familiares, incluso a veces se le llama conocimiento tácito, o sea, que es el conocimiento de todo, del negocio, del relacionamiento, etcétera, que se pasa de una generación a otra, de alguna manera para ustedes ha estado siempre presente, aun cuando estaban en las primeras etapas. Yo quería tomar algunas preguntas que están surgiendo en el chat, porque invité a que nos hicieran las preguntas por el chat. A Eduardo le preguntan que si el emprendimiento te encontró a ti o tú encontraste al emprendimiento. El primero, que fue el proyecto que decía TVH, fueron unos Ajá. amigos que me llamaron de Australia, uno de ellos, y eran dos. Ellos me llamaron y empezamos a construir la idea. Entonces, entre todos, solamente queríamos la idea de Pet Space. Y construimos juntos el proyecto. Evidentemente, empezaron a diverger nuestras ideas, sobre todo estratégicas, que queríamos hacer. Y decidí, bueno, está complicado con lo del COVID, no puedo ir, fui a Australia una vez, no me dio para ir otra vez porque llegó la crisis sanitaria, y decidí, bueno, déjame hacerlo aquí, pero con otra propuesta, o sea, otra cosa muy distinto, y enfocarme mucho más estratégicamente en hacer una sola cosa y hacerla bien. Entonces, una mezcla de las dos. O sea, que interesante también ese enfoque que, claro, tu visión de la multinacional de empezar en Australia, estando en Inglaterra, ir y venir, o sea, ese mismo estilo, ¿no? Que en cambio me parece que lo estás regresando un poco a una óptica más cercana, más manejable desde el punto de vista de un emprendimiento personal, ¿no, Eduardo? Sí, hay que estar cerca, hay que estar cerca. Aquí puedo ir a visitar las fábricas, aquí puedo visitar un consumidor, puedo visitar un retailer, desde miles de Claro. kilómetros, ¿no? Aquí hay varias preguntas, las voy a leer todas y luego para que las tomen. ¿Qué es lo que necesita un emprendedor para estar un paso más allá del mercado? ¿Cómo emprender en Latinoamérica cuando existe mucha copia de productos por parte del sector informal? ¿Cuál es el punto de quiebre en la que un empresario debe de retirarse para no perder su dinero? Y bueno, hay quien dice aquí, bueno, Pedro Luis acaba de contestar que no había punto de quiebre. Pero bueno, vamos a entrar en las primeras preguntas, ¿les parece? Si quieres empiezas tú, Pedro Luis. Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista del emprendedor no hay punto de quiebre financiero. Lo hay, el que sí hay es la salud. Y lo he aprendido de una manera muy dura, muy dura. O sea, el trabajo es una forma de vivir, no de morir. Tú tienes que balancearlo. No se justifica que tengas un emprendimiento si te vas a morir de un infarto o vas a dejar de meditar o vas a dejar de vivir. ¿Ok? Ahora, financieramente no es una justificación. O sea, es preferible arrancar muy chiquito con estructuras muy pequeñas, acercarte. Nosotros mezclamos muchos productos con servicios. ¿Cómo te diferencias? Sencillo, ¿cómo compites con alguien que tenga mucho músculo? Pues bueno, estrategia de nicho, de hipernicho, personalizando, que es lo que nosotros hacemos. O sea, a todo cliente corporativo, a todo cliente individual, le gustan que lo escuchen. Que tú tengas una visión espectacular de un teléfono espectacular, pero si tú logras algún tipo de acercamiento, de relacionamiento, le ganas al chino, ¿ok? Le ganas al chino, al masivo, y por ahí yo lo haría. En relación a ir a un paso más allá, ver tendencias, estar permanentemente innovando y no dormirse en los laureles, ¿ok? Y cuando exista un quiebre, ahorita el COVID, lo voy a decir de una manera muy enfática, es un tremendo océano azul, porque para los emprendedores, porque le movió el piso a todo el mundo. Entonces, creo cuánto, digamos, posibilidades o situaciones hay, pero no te puedes olvidar del dilema de la torta, que es que cuando pase esto, tú puedes tener mercados y es un acordeón. Cuando se contraiga, si no tienes capacidades sostenibles en el tiempo, los grandes se quedan con la torta y tú quiebras. Ahora, en esa visión, ya que entraste en ese tema, antes de volver al tema de qué cambia con el COVID, y ya pues, nos toca ir cerrando nuestro tipo de conversación, Eduardo, esencialmente me llama mucho la atención, así como Pedro Luis ve aquí, digamos, oportunidades en el sector salud, etcétera, que cuando tú hablas de tu startup,
colocas ahí el tema de la sostenibilidad ambiental, que sin duda es un tema muy relevante, tal vez en este momento se le siente más en Europa y en algunos países del norte, pero bueno, creo que tú estás haciendo del tema de la sostenibilidad parte de tu nicho. Cuéntame un poquito de eso. Sí, el tema de sostenibilidad, como, sí, en el norte de Europa es más relevante que en el sur de Europa, y pasa a ser algo muy importante a la hora de decidir productos y marcas. Entonces, y lo otro es el tema demográfico. Nosotros estamos apelando a los millennials, quizás hasta 40, pero 30 y altos años, dueños de mascotas, porque la generación de 45, 50 hacia adelante tiene menos awareness de ese tema del planeta. Entonces, va a ser igual si es un producto que protege al planeta o no. Y para mencionar el tema del COVID, en el tema de las mascotas también hubo un cambio importante, que antes era una de las categorías que más se vendía en e-commerce, y eso con el COVID explotó, y además la gente comenzó a tener, con el tema de la soledad y estar encerrado, empezó a tener más mascotas. Al tener más mascotas necesitas más comida. Hay compañías que no tenían inventario, hay compañías que subieron las ventas significativamente. Claro, como dice Pedro, ahora hay gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago con la mascota? Lo cual es un crimen también, porque la mascota no es un juguete, ¿no? Pero eso es un poco el tema de sostenibilidad, es un ángulo muy fuerte. Sin embargo, la gente siempre va a poner prioridad a su mascota antes que al planeta. Entonces, la mascota es el bebé. Y hay mucha similitud entre el mercado de comida para mascotas y el mercado de comida para bebés. Porque, bueno, porque es muy difícil hablar con el usuario, con el consumidor. Tú interactúas a través de un intermediario que es la madre o el dueño de la mascota. A ver, aquí voy a tomar una pregunta aquí. Se dice que un emprendedor gana en promedio un 30% menos que una persona dependiente. A ver, eso Eduardo nos lo puede contestar. Creo que ha tenido muchos años de toda su carrera. Sí, ¿qué dices, Eduardo? Ganabas mucho Claro, más como claro. gerente, como ejecutivo. Evidentemente, pero por cierto, Pedro, estabas hablando de la gente de los 50, como yo no he llegado, pero estoy cerca. Cuando acumulas, ahorras dinero y ya tus hijos son mayores y ya tienes esa cierta libertad y él lo dijo, o sea, o quiebras a los 23 años o haces algo cuando tienes ya acumulado algo de dinero. Pero sí, yo no cobro hace tiempo. Entonces, claro, esa comodidad de que cada fin de mes entra un dinero o a fin de año entra el bono, eso no existe. Entonces, y de hecho la idea principal del negocio es reinvertirlo todo. O sea, no queremos sacar un centavo hasta que esto agarre como una bola de nieve. Todo va invertido a innovación, pero más a crear tráfico y a crear conversión de productos. Sí, Hay un yo me di mi primer regalo, digamos, de emprendedor a los 6 meses que me compré un blue jean, ¿ok? Es tan extremo como eso, ¿no? Ganaba más plata que el estudiante que estudiaba conmigo, pues mi compañero de clase que mejor ganaba a los 3 años, ¿ok? Pero mi mamá, por lo menos, cuando se compara con sus amigas ahorita, que tiene 20 años, ella se parece mucho a Eduardo, o sea, en el sentido, no tuvo una vida internacional, pero sí dio clases en universidades y trabajó. Pero a los 50 años se reinventó, pues, y es muy bonito. Yo los invito a que hagan negocio con sus hijos. O sea, hacía una experiencia dura que tu socia sea tu mamá, ¿no? Pero también eso también te enriquece y te da madurez familiar. Ahora, ella hoy en día, a los 75 años, tiene una estabilidad financiera que no hubiese tenido probablemente como empleada. ¿Ok? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, el mix de la juventud con la madurez. Yo creo que eso funciona en los emprendimientos familiares. Hay una pregunta muy interesante aquí que tiene que ver, bueno, una preocupación que plantea Joana sobre, bueno, cambios en el entorno político y económico en Perú. Y bueno, tal vez un poco más de curiosidad sobre cómo se maneja uno en un entorno tan complejo, con tantos controles, con hiperinflación y bueno, digamos, con políticas públicas que no son particularmente favorables para la empresa privada. Nosotros creemos en algo que llamamos mercadeo silencioso. Creo que hacer excesivo ruido en mercados tan hostiles no es bueno. O sea, seleccionar bien el target
y dirigirte a él, porque puedes hacerte daño. También atraes en estos mercados tan hostiles enemigos. A nosotros nos han atacado muchas veces. O sea, nos han atacado y hemos tenido que tener acciones defensivas, por decirlo de una manera. ¿Ok? Y eso quizás en mercados maduros puede haber otra forma de ataque, pero en los mercados latinoamericanos son mercados muy asimétricos, con información asimétrica, y hay que tener mucho cuidado con exponerse en exceso. Esa es la recomendación que les puedo dar. En cuanto en cambio al contexto actual, definitivamente creo que para todos nosotros el tema de la pandemia ha implicado cambios muy relevantes y bueno, esta misma actividad que estamos teniendo de alguna forma se facilita por nuestra costumbre de estar online y de estar online desde diferentes países, pero ¿qué es lo que realmente ustedes creen que ha cambiado en la forma de hacer negocios y que cambian el reto para los emprendedores y qué preverían para el próximo futuro? Sé que les estoy como pidiendo que saquen la bolita de cristal, ¿no? Pero ¿qué es lo que ustedes ven que puede ser completamente diferente para el próximo futuro? No sé si quiere comenzar Eduardo con eso. A ver, aquí hay dos cosas. Uno es la tecnología y el otro es el COVID, que ha cambiado mucho, mucho las cosas. Y la ventaja, digamos, emprender ahora es distinto de emprender hace 50 años, no tenías que gastar una millonada en una fábrica y ahora es mucho más ágil. O sea, la inversión en capital puede ser prácticamente, estoy pensando en mi industria de consumo masivo, la inversión de capital puede ser cero. O sea, te compras una supercomputadora y un super teléfono y ya. Lo demás, todo lo puedes hacer subcontratado. Claro, los márgenes, tienes que pagar eso de alguna forma. Eso es uno, el costo de entrada. Entonces hay mucha gente teniendo ese interés y por emprender. Eso está afectando a las grandes compañías que están viendo esto y evidentemente están yendo a la búsqueda para comprar o cambiar sus modelos de negocio. Pero yo creo que a tu pregunta, la tecnología uno es el consumidor hoy en día está expuesto a demasiados mensajes. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en marketing, tú ponías un aviso en televisión, en la radio y ya hay material en el punto de venta. Eso era lo más complejo que se hacía de marketing. Agencia de publicidad que se encargaba de todo lo que se debía encargar, ¿verdad? Y te cobraba $100,000 por hacerte una producción de televisión. Hoy en día tienes que generar contenido diario o semanal si eres menos activo. Y los costos de producción han bajado significativamente, pero tienes que darle al consumidor lo que al consumidor le interese, porque está tan expuesto a tanta cosa que tú puedes pasar desapercibido muy, muy fácil. Eso es lo que hay que entender y lo otro es la exigencia del consumidor. Yo quiero que me lo despaches a mi casa, quiero poder devolver, quiero que me devuelvas el dinero si no me gusta el producto y el despacho tiene que ser en 24 horas. Si es en 72, ya no me sirve. Entonces, todas estas cosas tú las vas entendiendo y creo que Giovanni tenía una pregunta en el mercado de bicicletas y comida para mascotas. Que es muy probable que eso se quede. Primero porque comprar bicicleta y comprar comida para mascota requiere alguien que cargue unos buenos kilos. Entonces, claro, la bicicleta quizás tiene un componente tecnológico distinto y lo de la comida para mascota tiene que probarlo la mascota. Pero una vez, como son bolsas de 10, 12, 15, 18 kilos, es mucho más cómodo comprarlo a tu casa. Y eso yo creo que se va a mantener y va a tener que cambiar el espectro del brick and mortar. Las tiendas de mascotas van a tener que hacer un poquito más de entretenimiento. Porque la gente va con su mascota y eso, entonces cambiar un poquito y entrarse en el tema de servicios, más veterinario. Mascotas va a ser algo tipo lo que es McDonald's o lo que fue en un momento McDonald's y parques infantiles, pero en el concepto de mascotas, Eduardo. Sí, ya está ocurriendo eso. Y de hecho, hay grandes compañías como, yo trabajé en Mars, que se han dejado, siguen el tema de comida, pero han empezado a comprar clínicas veterinarias en todo el mundo, porque mayores márgenes y al final es un nexo muy importante con la mascota. Muchas gracias. De hecho, Pedro Luis. Tomando un poco lo que dice Eduardo, viene fusión de servicio con producto de manera intensa. Activos sumamente baratos para transformar y reinventar. Dependiendo de cada mercado, también la cosa cambia. Si estás en Estados Unidos, con tasas muy altas de inmunización, probablemente la gente va a querer normalizar un poco su estilo de vida. Sin embargo, bienes transables, indudablemente las personas van a seguir comprando porque es una tendencia más allá del COVID.
El COVID lo que hizo fue reforzar una tendencia, ¿ok? Desde el punto de vista de Latinoamérica, mucha desigualdad, extrema desigualdad, accesos a vacunas y a fármacos de una manera muy limitada. Entonces, al haber nuevas cepas, van a haber picos de pandemia y hay que tener mucho cuidado con los efectos acordeón. Cuando se cierra el acordeón, todo lo que es tecnología, todo lo que es delivery va para arriba. En el momento en que se abren las cuarentenas, lo que yo he tenido de información de mis clientes y de personas que también sigo, de inversiones que hago, es que llegas hasta un 50-50. ¿Por qué? Porque la gente busca la experiencia. Entonces, si ustedes crean productos en el momento en el que hay esos momentos de desesperados de buscar experiencia, logran diferenciación y posicionamiento. Entonces, hay que trabajar el acordeón. Nosotros lo hacemos muchísimo. Servicios domiciliarios totales, pero las clínicas también, porque las barriadas no las puedes atender igual. Las barriadas, las favelas, no las puedes atender igual de una manera domiciliaria. Entonces también el entorno de la favela hay que entenderlo desde el punto de vista del servicio, en especial con el COVID. Por otra parte, el riesgo biológico se va a seguir incrementando en el mundo. Es más fácil desarrollar un arma biológica que crear una vacuna e inmunizar. Entonces, de igual manera que existe el malware y todas esas cuestiones de tecnologías, en el futuro es posible que veamos ataques biológicos. Yo no quiero ser alarmista, pero yo estoy metido en el mundo de la investigación y estoy totalmente siguiendo tendencias, y desarrollar un arma biológica dentro de 10 años lo vas a poder hacer en tu casa. ¿Ok? Si sigue esto como va en el desarrollo de biotecnología. Entonces, ¿qué ocurre? El COVID creó una alarma, crea en el imaginario colectivo esa posibilidad. Entonces, eso implica servicios de atención psicológica. Nosotros nos la pasamos haciendo ahorita foros psicológicos. El tema del trauma post-COVID es un trauma de guerra. O sea, la persona, yo tengo ahorita un paciente que tiene mes y medio en terapia intensiva y no quiere salir de la clínica. O sea, está en un estado psicológico alterado importante. Entonces, esos son servicios, esos son oportunidades de negocio. Indudablemente las mascotas tienen una gran oportunidad. El tema de la zooterapia, pues yo tengo un perro y es más, yo tengo una alta posibilidad de que en este momento yo tenga COVID, porque tengo una bronquitis, me estoy saliendo negativo y yo veo que me acerco a mi mascota. O sea, uno busca ¿por qué? Porque mi familia está aislada de mí ahorita. O sea, indudablemente que hay miles de oportunidades que se están desarrollando en este escenario. Caramba, Pedro, no sabía que estabas en este momento, pues estás en cuarentena en casa entonces. Conociéndote te debe costar más de la cuenta, ¿no? Porque sé que estás siempre hiperactivo y con muchas cosas. Hay algo que me llamó la atención de lo que ustedes venían mencionando, que era un poco, que es como un elemento común y que tal vez sobre lo cual podemos elaborar un poco más, que es todo el tema de la metodología Lean, ¿no? Que dices, bueno, hay que hacer las cosas Lean, hay que hacer las cosas ágiles. ¿De qué va esto de la metodología ágil y cómo ha aplicado, cómo aplica a la experiencia de ustedes en emprender? Nosotros somos fanáticos de esa metodología, somos creyentes casi obsesivos. Y te voy a dar un ejemplo. Tengo un protocolo que creamos para atender corporativamente un caso COVID. Voy a la compañía a ofrecerlo y a recomendarlo porque además sigue estándares internacionales. ¿Qué me dice la compañía? Una fábrica. Yo voy a incorporar a la gente a los 15 días, así el resultado de positivo. O sea, te estoy mostrando un elemento que además tiene una condición ética. ¿Qué ocurre? Tenemos que adaptar el producto y adecuarnos para decirlo, que lo vas a colocar cada 15 días. Bueno, vamos a hacerte una prueba PCR rápida. Si sale positivo, entonces vamos a dar un tratamiento, vamos a aislar a la persona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el mundo de los servicios es prácticamente hoy en día inconcebible no hacer mejora continua permanente en el relacionamiento con los clientes, porque inclusive tecnológicamente estamos cada día más relacionados y la inteligencia artificial está aplicándose es para mejorar la interacción. Entonces, podríamos hablar inclusive de masificación mediante tecnología, cosas que hacemos en el área médica, para generar mejoras continuas de acuerdo a la interacción con el paciente o con el cliente. Ahora, eso requiere, Pedro, una capacidad de medición constante, ¿no? Mucha gestión de información. ¿Cómo manejan tanta información? Nosotros nos hemos especializado en epidemiología. Tenemos plataformas epidemiológicas, compramos tecnología y desarrollamos tecnología. En mi empresa,
Nosotros tenemos alrededor de 30 departamentos, pero en tecnología hay 3. Y uno de ellos está permanentemente desarrollando tecnología o comprando tecnología. ¿Para qué? Para precisamente controlar el COVID. O sea, nosotros hacemos telemedicina, llamamos a las personas, se le hace seguimiento a esa data. O sea, es uno de los servicios que nos contratan las compañías para traquear qué síntomas tiene, cuántos síntomas tiene fiebre, cómo está la oximetría, si está cayendo, no está cayendo, si la persona se le mandó a alguien de la casa, se le colocó el concentrador, hay que trasladarlo y a su vez además adecuarnos a las políticas de cada compañía que cambian. Nosotros trabajamos para 1.500 compañías hoy en día y tenemos también presencia fuera de Venezuela y hacemos seguimiento epidemiológico de algunas empresas fuera de Venezuela. Y eso es data pura. Data y llamadas y personal y call center. Tenemos también un call center grande. Muy interesante. Y preguntándole a Eduardo, donde su negocio, el negocio de Eduardo tiene como obviamente un aspecto de cara al marketing, al mercado, que lo voy a dejar para dentro de un ratito, y un aspecto en cambio que tiene que ver con la producción. Hay algo que me llamó la atención y que no comentaste, pero lo vi pasar, que tú hablabas algo así como de productores, que eran criadores de insectos, productores de insectos. Explícame un poquito, estamos hablando de proteínas base insecto para el alimento, y eso lo ves para las mascotas o lo ves para ser humano también en el futuro. Esa es una de las cosas en las cuales se habla cuando se habla de la sostenibilidad de alimentar a la humanidad también. Justo ayer aprobaron aquí en Europa el consumo de unas larvas para consumo humano. Entonces, eso es una buena noticia en el caso nuestro. Yo conozco mucho y hablo del tema de la metodología cuando estás inmerso, agile, pero cuando estás inmerso en el tema, a veces se pasan las cosas. Entonces, una de las cosas o sea, empezamos a trabajar con un desarrollador de producto desde diciembre. Y si fuera un poquito más, empieza a producir prototipos, nos demoramos 4 meses en decir, no, o sea, vamos a buscar otro. Sin dejar vamos a buscar otro y vamos a buscar en paralelo y el primero que tenga el producto está, el perro le gusta, pero hay unos productos que bueno, por los ingredientes, la mezcla de ingredientes que tienen o el nivel de humedad que tiene, no tienen un shelf life de 1 año o 2 años como necesitamos. Entonces, ese tipo de cosas uno lo va aprendiendo a los golpes. La página web la lancé la semana pasada. La podría haber lanzado hace 2 meses, pero quería aquí, allá, no, falta una cosa. No, claro, sin errores ortográficos, pero todavía le falta mucho contenido del tema de sostenibilidad, le falta mucho de interacción de la mascota con el producto. Pero dije, quiero lanzarla para que la gente me empiece a dar información, tanto cualitativa como cuantitativa. Y lo de las granjas de insectos, claro, eso es llamar un poco, mira, yo estoy haciendo esto, estoy interesado. Hay unas que te van a responder y otras que no, las que son archimillonarias y ya tienen inversiones y no te van a responder probablemente porque le están vendiendo ya a Mars, a Nestlé o a McDonald's para darle insectos a sus pollos para bajar un poco el costo también. Pero hay otras que están empezando. Había que se estaba hablando de insectos en las hamburguesas. Bueno, lo que pasa es que, claro, aquí han empezado a emprender también en snacks de insectos. Y mira, hay cosas que están empezando. Y una de las cosas, alguien preguntó cómo estar al tanto de las tendencias. Una de las cosas que yo quiero insistir con este proyecto es que creo que dentro de 3 o 4 años va a agarrar un vuelo muy grande. A lo mejor vamos a sufrir los próximos 24 o 36 meses porque no está desarrollado el supply chain, porque los insectos son súper caros comparado con la proteína animal. Entonces, claro, lanzar un producto que va a ser el doble de precio de lo que están de los productos premium es muy difícil porque no vas a tener muchos consumidores. Pero eso es un poco lo que eso va a crecer porque están en humanos, porque hay mucha inversión en el tema, porque se está creando awareness de la industria y ahora estamos muy pronto. Pero si no lo hacemos, vamos a hacer un copycat y así es más difícil. O sea, hay una pregunta que está haciendo una de las personas y me gustaría responderla. ¿Cómo no? ¿Qué haces para emprender si estás entre los 30 y los 35? Emprender, en mi experiencia, es un trabajo a tiempo completo. Ahora, yo conozco casos exitosos de 30 a 35. ¿Qué es lo que he visto? La esposa trabaja y uno de ellos emprende. Es decir, uno trabaja fijo para pagar los gastos y el otro emprende. El trabajar y cabalgar y además emprender es muy sacrificado. Y la realidad es que los horizontes que nosotros manejamos ahorita en nuestros emprendimientos
salvo oportunidades de océanos azules como el que acaba de ocurrir con el COVID, porque es terrible llamarlo un océano azul, pero es un océano azul, es algo que altera las variables y crea situaciones de mercado, ¿no? Pero nosotros lo que recomendamos es que hagas un pasito a pasito y tengas un escenario de caja de 3 a 5 años, ¿ok? Porque ya hoy en día cuando tienes negocios de envergadura apostamos a 8 años. Nosotros tenemos negocios que estamos emprendiendo con horizontes de 10 años, pero cuando arrancamos los horizontes eran de un mes, de 2 meses. O sea, ¿qué puedo hacer para invertir esto y que la caja ruede rapidito? ¿Ok? Porque no tienes acceso a la bolsa, no tienes acceso a la banca, no tienes acceso a grandes capitales, y apalancándote con los clientes, que te den un adelanto, o sea, algo muy poco a poco, porque lo que te quiebra son los gastos fijos y la caja. Entonces, ¿qué recomendamos? Que uno, si son una pareja, uno emprenda y el otro tenga un empleo fijo. Mira, precisamente hay un comentario de Beatriz que dice, nosotros emprendemos en pareja, por eso no llegamos al éxito de ustedes, pero no quiero tampoco dejar el punto de que uno no pueda emprender en pareja. ¿Alguien No, para quiere nada. decir algo a favor del emprendimiento en pareja, por favor? No, para nada. El problema es la caja. El problema es que el hambre es lo que mata a los emprendimientos, la desesperación. La caja, el flujo de caja, ¿no? El no tener caja para hacer frente a los costos de la operación. No, y de la familia. Ahí, claro. Ahí ese punto yo estoy súper de acuerdo con Pedro y aquí tengo que darle gracias a IESA también porque, bueno, en el IESA yo conocí a mi esposa. Entonces, gracias a que hizo su carrera en el IESA, también tuvo una carrera, tiene una carrera exitosa. Entonces, claro, ahora el ingreso es el de ella, 100%. Entonces, hay que recortar costos y en vez de hacer tales cosas, bueno, hacemos menos. Por supuesto, eso hay que entenderlo y hay que bajar a tierra y decir, bueno, ahora estoy emprendiendo y me voy a dar un tiempo. Y ponerte ese tiempo, no lo he hecho, Pedro probablemente tiene mucho más experiencia que yo en ese tema, pero no te pongas tiempo. yo dije, bueno, ese es un buen aprendizaje, porque yo dije, bueno, lo voy a hacer y si en diciembre del año que viene no he tomado escala, entonces lo dejo. No te pongas tiempo porque eso te va a limitar psicológicamente. El pensamiento de emprendimiento es radial. Es radial, requiere mucha energía, es lanzar cohetes a la luna. O sea, es tal cual. Donde tú tienes un equipo, donde hay un balance, donde hay gente muy creativa, gente muy operativa, pero tienes que tener un reforzamiento psicológico permanente. Sí. Aquí habla, Ítalo hace un comentario, una pregunta sobre las recomendaciones para canales de financiamiento para poder solventar un emprendimiento. Yo creo que aquí me gustaría de nuevo hacer como la diferencia entre lo que puede ser la experiencia de Eduardo en un contexto más formalizado de inversionistas de riesgo, angels investors, etcétera, y en el contexto venezolano en el cual se mueve Pedro. Entonces, ¿cómo se financia un emprendedor, Eduardo? Bueno, básicamente el primer paso es llamar al tío, al abuelo, a los amigos de confianza, explicarle el proyecto. Mejor si el proyecto tiene algo de tracción, porque si le estás presentando el proyecto en una presentación de PowerPoint, van a decir, oye, te doy $100, no te voy a dar 5,000. Y tú lo que estás buscando es que, bueno, no sé, 10 personas te den 5,000 porque necesitas 50,000. Eso es pero empieza el tema de la negociación de cuánto diluyes la compañía, porque en teoría lo que tienes es que mantenerte la mayoría accionaria lo más posible, porque una vez que empieces y esto se transforme en un negocio grande, sí vas a tener que traer banca de inversión, fondos de riesgo o private equity, y ahí sí, estos son unos tiburones. Entonces, claro, aquí yo te doy poquito dinero y me das el 30% de la compañía. Entonces, por ahí no hemos llegado. Por ahora la inversión es quién está alrededor nuestro y empezar a vender nuestro proyecto a compañías. Hay también fondos que trabajan específicamente con el tema del planeta y hay fondos que trabajan en cosas de mascotas. Entonces, si podemos encontrar eso en nuestro caso, va a ser el punto de equilibrio. Yo recomiendo arbitraje. Es interesante que en mercados muy desarrollados, precisamente hay fondos de inversión que están hiper especializados tanto en temas de modelos de negocios sostenibles como en áreas o sectores específicos para los inversionistas. Pedro. Yo recomiendo, bueno, le voy a recomendar, todo depende del estilo, del tipo y la versión al riesgo, ¿ok? Ahora, nosotros nos fascinan los arbitrajes, ¿ok?
Nosotros identificamos, estamos todo el día cazando oportunidades, tú nos conoces, y estamos todo el día viendo el mercado, tendencias. ¿Y qué hacemos? Hacemos arbitraje. Tengo a esta persona que tiene esta necesidad, unimos puntas, modificamos el producto, y si eso lo hizo Bill Gates, porque uno no lo puede hacer. Cuando se crea el DOS, ve una oportunidad, tenía una cuestión, vio otro que tenía un producto, lo compran, utilizó el dinero del cliente, lo reformó, lo vendió y ganó $300 millones. Ok, yo lo estudié, pero eso lo llegas a micro y también ocurre. Entonces, hay que pensar también de una manera simple. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nosotros lo decimos todo el tiempo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. A mí ayer me trató un médico mío, o sea, de mi empresa, y yo le estoy modificando el tratamiento. O sea, con el aprendizaje de mi propio tratamiento, mis propios protocolos, estoy cambiando un medicamento que estoy solicitando que no lo utilicen por vía oral, sino por vía parenteral. O sea, lo que quiero decir con esto, y existen protocolos, o sea, eso cumple estándares internacionales, pero igualito, en el aprendizaje, en la práctica se modifican. Lean Innovation, ¿ok? Entonces, financiamiento, nosotros hacemos, cuando somos muy chiquitos, arbitraje. Cuando tienes escala, crédito bancario. Siempre crédito bancario. Un poquito más el detalle del arbitraje, Pedro, porque a ti te queda muy claro, pero no sé si cuando hablamos de arbitraje uno recuerda así como la visión de finanzas internacionales, ¿no? El hedging y cosas como bastante complejas, pero explícase ese tipo de arbitraje que ustedes hacen como para sacarle provecho al movimiento del flujo de caja entre actores en el mercado. Por ejemplo, recordando cuando era muy pequeña la empresa, ¿no? Mi papá tenía financiamiento que le vendían vacunas y le daban un mes de crédito, nada más. Ok, eso no es exactamente arbitraje, pero tenía un mes. Bueno, vemos que los adultos se pueden vacunar. Fuimos a un condominio con una cabita, hicimos una jornada de vacunación, a la gente se le pidió un adelanto de dinero, en la otra parte la colocó porque teníamos un crédito y se vendieron unas vacunas y hubo un margen. Ahora, en escenarios de océanos azules como este, tienes personas con necesidades muy grandes y márgenes superiores al 30%. O sea, yo no estoy diciendo que nosotros manejamos márgenes relativamente razonables, pero en este momento hay gente y compañías desarrollando márgenes de 1000%, 500%, 300%, 200%, 100% en múltiples mercados por las turbulencias. Entonces, lo que hay que tener es una capacidad de observar las turbulencias para comprarle a alguien y venderle a otro que tiene la necesidad. Ahora, en el largo plazo eso no es sostenible. Eso tú lo puedes hacer para tener lo que llamamos negocios lomito de alto margen, pero luego tienes que tender a servicios o productos que te den un flujo de caja estable con márgenes pequeños y tengas acceso a financiamiento de la banca, mercados abiertos de capitales o que los clientes están dispuestos a darte adelantos a cambio de descuentos, que eso es muy frecuente en los apalancamientos. O sea, que tengas un muy buen producto, un muy buen servicio y te digan, te pago el año por adelantado, y eso lo he visto en grandes compañías, en grandes transnacionales, pidiendo adelantos a cambio de grandes descuentos. Totalmente. Aquí hay otro comentario de Erwin, dice, ¿han probado algún tipo de financiamiento donde personas como los aquí presentes pueden invertir en su negocio? Es decir, ¿se les ha ocurrido el crowdsourcing? Por ejemplo, Eduardo, que te veo que estás haciendo. Sí, de hecho sí, y hay dos formas. Uno es con porcentaje de equity, pero otro también es preventa. Y hay unos early adopters que van a, lo que pasa es que, son menos. Y esas son las dos modalidades que estamos viendo justo al momento. Preventa, este producto va a ser lanzado en tal fecha, págame por adelantado y te despacho el producto, o te despacho 3 o 4 cuando esté lanzado el producto. Y la otra es, sí, es lo de equity. Y al final, ahora se pueden hacer las cosas con relativamente menos dinero. El problema es cuando tengas que invertir en marketing y tengas que meter el producto en Amazon y tengas que invertir en Amazon, ahí vamos a requerir un montón de dinero, además del inventario. Cuando empiezas a levantar inventario, ya hablamos de toneladas de producto y ahí sí necesitas un capital de trabajo importante. Entonces están esos, lo que decía Pedro, el problema es que, claro, yo tengo que pagarle a la fábrica máximo 30 días, pero normalmente es cuando empiezas es contra entrega.
y el retailer me va a pagar a 60 días. Entonces, claro, ahí tengo, ¿qué haces con eso en esos 60 días? Y es donde tienes la presión más grande. No hemos llegado ahí. Claro que, por cierto, que tú estás allí como en otro lugar de la cadena, ¿no? Respecto a Pedro, porque tú eres el que está intermediando entre el mercado y el productor, Eduardo. Y si quisiera como tocar el punto, me parece que Pedro quiere comentar algo, pero quiero dejar una pregunta abierta allí. Me parece súper interesante lo que comentabas de entrarle a Amazon y bueno, me gustaría que comentaras un poco qué es lo que están planeando para poder entrar a Amazon y aquí como para darle una recomendación a los emprendedores en qué consiste todo ese proceso de poder meterse en las grandes plataformas de e-commerce. Pero antes que eso, tal vez Pedro tenía un comentario. A mí me gustan mucho los portafolios más que los productos. Nosotros hoy en día dejamos, digamos, nosotros producimos café dentro del portafolio de mi familia. Tenemos producción de café, venta de café, marcas de café, o sea, y nos metemos con financiamiento y nos metemos en, o sea, entiendo eso, pero le tenemos mucho temor. Creemos que ese tipo de negocios requieren quizás los conocimientos que tiene Eduardo, el capital relacional que tiene, porque puedes caer desde muy alto. Nosotros nos gusta el baby steps, o sea, es un tema de aversión al riesgo. La verdad que sí, hoy en día lo acepto. Pero cuando ya tienes el músculo y tienes la infraestructura, nos gustan mucho esos negocios hoy en día. O sea, hacemos, a cada rato importamos de China, tenemos contactos con fábricas, financiamos y nos apalancamos y vendemos. O sea, este mes yo creo que en equipos médicos hemos vendido una cantidad importante de dinero. Por decir algo, tenemos droguerías, tenemos farmacias, tenemos exportadoras de equipos médicos, pero creo que en el arranque, si alguien nunca ha tenido una experiencia de emprendimiento, yo los invito a desarrollar la gimnasia mental. O sea, emprender es como hacer música. O sea, tienes que aprender a tocar. O sea, quien quiere surfear una ola de 100 metros, de 30 metros, si no has surfeado en la playa. ¿Ok? Entonces, hoy en día yo nado en esas aguas, pero en aguas profundas y con miedo. ¿Ok? Y con mucho cuidado, y con socios, y con inversionistas, pero hagan negocios pequeños, generen la gimnasia. Claro, ese punto es súper interesante. Ahora, me llama la atención porque obviamente se mueve en un mercado, en un contexto diferente, Eduardo, es que probablemente en esa visión del negocio que tiene Eduardo, él no se está imaginando que él vaya a tener un pequeño proveedor de comida y que va a repartir comida digamos, en la ciudad cercana, sino con una visión distinta a través de un canal tan complejo como Amazon. Entonces, digamos, ese modelo, que es un modelo que necesita necesariamente escalar. ¿Cuáles son los retos de ese escalamiento? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer para como retailer, como dueño de una marca? Porque esencialmente ese es el concepto que me parece hacia el que apunta Eduardo, como dueño de una marca y de un concepto, ¿cómo te metes en las grandes ligas de los e-commerce tipo Amazon? Aquí hay aquí hay varias formas de go-to-market. Uno es nuestra propia página D2C. El problema es que con suerte la verán 500 personas, ¿no? Entonces, y si quieres empezar a construir tráfico ahí, cuesta un dineral porque los click-through rates son 0.5 o 0.6% y cuesta dinero. El segundo es ya retailers establecidos en el e-commerce. Hay varios europeos, hay unos que son mezcla de brick and mortar e e-commerce, hay unos que son pure players de e-commerce y está Amazon. Y eso igual requiere inversión. Tampoco es que yo pongo mi producto en Amazon y me van a encontrar. Entonces, una de las cosas es que hay que invertir mucho adelante si quieres causar ese efecto bola de nieve donde te llegan los reviews te van subiendo en los rankings, porque ahora Amazon se inventa sponsorships en todas partes. Entonces tú entras a buscar, haces un search. Perdón, algo que se me olvidó es que mucha gente empieza su search en Amazon y no en Google. Entonces, esa es la cosa, lo principal probablemente es tener todo tu ordenadito, tu producto, descripción, fotos, video, todo este tema para que te puedan encontrar. Pero también Amazon te va a pedir que inviertas dinero. Esa es otra fuga, no, pero otra fuente de financiamiento que necesitas. Y el retailer, el gran retailer de aquí es un retailer muy financiero, un private equity. Cuando yo le toque la puerta me va a decir, no, mira, ven cuando ya tengas un poquito de... Entonces hay que empezar por negocios más pequeños. O sea, tienes que tener una cierta dimensión para poder entrar con ciertos retailers, ¿no?
y el retailer probablemente gana más de lo que ganaremos nosotros. Entonces, cuando tú haces el ejercicio del precio al público, menos el IVA, menos lo que gana el retailer, menos lo que vas a invertir en Amazon, o sea, con un producto que cuesta $10, es distinto que si estás vendiendo un producto que cuesta $1,000, pero con un producto que cuesta $10 es muy difícil elaborar un P&L, ¿no? Bueno, una estrategia es no actuar como producto, sino como canal. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Es decir, no creamos marca propia, sino nos dedicamos a conectar. Y lo hacemos digital y lo hemos hecho digitalmente. Creo, a mí me gusta también ver en la bolsa cómo se mueven los productos versus los canales. Y creo que la creación de canales está compitiendo fuertemente, creo que le ganó a los productos. Hay una realidad, porque Amazon es un canal. ¿Ok? Entonces, invertir más, por ejemplo, si tú buscas una persona que ya tenga un producto, el que quiera, y logras identificar una manera de conectarte en esa relación, él va a poner el producto en consignación. De hecho, los principales márgenes en el momento de la hiperinflación en Venezuela no fue vía producto, fue vía canal. Los canales pedían que los productores colocaran sus productos en consignación, no les pagan absolutamente nada, ¿ok? Y ellos movían la mercancía. Levanta las cejas, Pedro. Nada, o sea, te estoy hablando totalmente consignación. Márgenes del 30-40% en dólares, ¿ok? Rotaban y tenían unas maquinarias literalmente para estar calculando la devaluación permanentemente. O sea, el canal se llevaba el margen, el productor se llevaba lo peor de la cadena. A ver, Eduardo. De hecho, uno de los grandes perdón, no sé. No, que reta tu modelo. Sí, bueno, uno de los grandes emprendimientos, startups en el mundo de comida para mascotas fue Chewy. Sí, creo que Chewy. Es una tienda pure player online en Estados Unidos que creo que lanzó hace 3 o 4 años y hoy tiene una valoración, no, ventas como de 3 billones. Entonces tú dices, ¿cómo crece tan rápido? ¿No? Sí, ese es otro, pero es otro modelo, Sí. es otro modelo de negocio. Igual tienes que construir tráfico. O sea, es un poco lo que estamos viendo en cuanto a la inversión. Las cosas que nos han llamado la atención ahora es la integración vertical. Estamos viendo muchas, por ejemplo, granjas de insectos que no pueden crecer porque no necesitan inversión, entonces dices, bueno, quizás hay una oportunidad ahí. Fuimos a visitar una fábrica la semana pasada y la fábrica también es un señor que empezó a comprar maquinaria y ahora está produciendo varias marcas. Y él dice, no tengo más dinero, o sea, no puedo incrementar capacidad porque no tengo más dinero, no tengo más máquinas. Ahí surge otra idea, ¿no? De la integración para ir tomando margen en toda la cadena de valor. Lo único que no hemos visto es el tema de retailer, que es el canal que tú dices. No, pero la integración vertical es fabulosa. Eso es un arbitraje en el fondo, porque tú te estás apoyando en la infraestructura. El arbitraje no solamente es dinero, son activos, es tránsito, es conocimiento. Entonces te estás apoyando totalmente en la infraestructura del otro. A eso no me refiero. La integración vertical es la manera de construir margen sumado a los hipernichos y a un conocimiento profundo de un oficio o de un área. Ese, en resumidas cuentas, es lo que yo quisiera transmitir. O sea que bien interesante lo que está surgiendo, a ver, ahora sí como para ir cerrando con algunos de los conceptos que hemos venido viendo. Hay muchas cosas en común, no importa en qué latitud estemos, definitivamente los temas de la agilidad, los temas de la inversión tecnológica a ver, de un lado la estamos viendo más para función de marketing y del otro lado más con una función de conocimiento del mercado, inteligencia constante de mercado. Yo diría que, bueno, de data mining y de data science, que tanto se está hablando en este momento, pero también el tema de los modelos de negocios y cómo los modelos son de alguna manera opciones sobre las cuales uno se puede ir moviendo según lo que el mercado te va indicando, ¿no? Entonces, cómo digamos, moverse desde el concepto, que entiendo muy bien el concepto de Eduardo, que es un concepto muy marketing, ¿no? Yo creo el concepto, creo lo que este producto, el value proposition del producto y el branding es mío, ¿no? Y luego entonces tengo que gestionarme con el retailing, que también es un tema que me parece de gran interés.
Aquí voy a tomar algunos comentarios que hay aquí. Gracias, Eduardo. Como biólogo se sabe que la nueva proteína van a ser los insectos. Podrían dejarnos su email. Si puedes dejar el email, Eduardo. Creo que este tema de los insectos nosotros lo utilizamos como digamos, una opción para retar la innovación en nuestras clases de Design Thinking. Pero bueno, hace unos años atrás, pero creo que ya es una realidad, así que hay que tomarlo bastante en serio, ¿no? Y luego hay un par de comentarios y preguntas que creo que nos caben muy bien para cierre, que tiene que ver de cómo mitigar el temor a iniciar un emprendimiento, si me irá bien, si venderé, qué hacer frente a este temor a pesar de que tienes la idea. Digamos que para cerrar, ¿qué consejo le darían a los emprendedores que están en este momento de inquietud, de cambio, de todo lo que sabemos que está pasando a nivel global y que probablemente están viendo alguna oportunidad en esta crisis de hoy? Bueno, practiquen arte, hagan cosas que les permitan abrir su mente y tener pensamientos no tan lineales. Eso ayuda muchísimo. En segundo lugar, trabajar en equipo y tener gente con quien hablar, porque hay momentos muy duros en el emprendimiento, muy duros. Entonces, conversar y tener con quien conversar. De hecho, yo estoy convencido que mis ideas no son mías, son espacios conversacionales. Vamos a llamarlo el coaching que puedo hacer con la señora que trabaja, con la que está en limpieza, con mi hijo, y en ese espacio surge el insight. Punto. Son interacciones. O sea, hay que hablar mucho. Con gente con quien tú confíes, por supuesto, que esté en tu círculo de confianza. Dijiste una palabra, un concepto clave que también manejamos mucho en los temas de emprendiendo, que es el insight del mercado, ¿no? El entender qué es lo que le mueve a ese potencial cliente, ¿no? Cuál es esa necesidad que a veces ni el mismo cliente es capaz de expresar de manera explícita, ¿no? Sí, un buen café con un cliente produce más dinero que un capitalista que te invierta plata. O sea, la verdad es que es increíble las experiencias y surgen unas ideas y hablando con el cliente, hablando con un buen cliente amigo. ¿Ok? Me explico. Desde alguien que tiene una mascota. Yo, por ejemplo, humanizo las mascotas. O sea, ese es mi defecto. Yo estoy seguro que yo como humanizador de mascotas soy un nicho de mercado. Ok, a mí me encanta alimentar la mascota con lo que yo como. O sea, una cosa que es un pecado capital. Bueno, todo el mundo me lo dice, pero no aguanto. O sea, es una cosa que no lo soporto. El perro mirándome así, o sea, le doy de comer. Entonces, yo me imagino que había alguna oportunidad de negocio. Eduardo. Siempre un poco, yo me apoyé mucho. A los emprendedores desde tu experiencia de hoy? Mira, yo creo que mientras dije algo del tema de pasión y el dinero, yo creo que hay una tensión, que siempre necesitamos el dinero porque hay que pagar la casa o hay que darle comida a los hijos, pero hay que tener pasión por lo que estás haciendo. Y eso te va a ayudar mucho a tener ese nivel de energía y esas ganas, porque te tienes que levantar igual a las 6:30, 7 de la mañana con cosas, ¿qué voy a hacer? No decir, bueno, y ahora no tengo nada que hacer porque mi cita con la fábrica es pasado mañana. No, o sea, hay algo, lee, curiosea, búscate un suplidor, investiga. Es un poco tienes que ser muy disciplinado con esa curiosidad, porque no tienes nadie que te esté diciendo esto hay que lograrlo, si no te pagan el bono del año. No. Y lo otro es, lo mencionó Pedro, perdón, yo era muy de cuantitativo y el mundo corporativo, no, si tienes un análisis cuantitativo y tienes que tener 250 consumidores que te digan, no, olvídate de eso, vamos a hablar con 10 dueños de perros, le demuestras el perro, mira, y empiezas a conversar y vas teniendo ideas, y eso te va moviendo y hazlo y así vas avanzando. Claro. Es que es lo interesante de cómo se puede encontrar, digamos, información relevante de manera más ágil, más inmediata, más cercana de la experiencia del consumidor, ¿no? A diferencia, pues, de lo que nos han enseñado en el mundo corporativo, de esas grandes investigaciones muy costosas, muy científicas, pero obviamente muy útiles para muchas cosas, pero que llevan mucho tiempo de realizar. Aquí hay un comentario, por cierto, que Giovanni Benotto, otro egresado nuestro que está ahorita en México, que además de una muy conocida empresa familiar en Venezuela en el ámbito de las bicicletas, que habla pues precisamente del tema de la aversión al riesgo, y dice, mientras menos tengas que perder, más fácil es, por eso
los momentos de crisis son buenos momentos para emprender. Entonces creo que estamos en un momento ideal para el emprendimiento, ¿no? Esa es como la invitación que le podemos hacer a nuestra audiencia del día de hoy. Sí, y yo los invito a que vean el emprendimiento como un oficio. O sea, no es algo que provee y ya. No, no. Tú tienes que asumir que es un estilo de vida. O sea, bueno, claro, yo no he vivido nunca el mundo corporativo más allá de un año, ¿no? Pero cuando me imagino, he quebrado demasiados negocios. O sea, nadie habla de las quiebras. O sea, fracasas demasiadas veces. Te caes demasiadas veces. Bueno, en mi área fallece gente. O sea, nosotros hemos atendido 2.500 personas y han fallecido 70 pacientes. O sea, hay situaciones muy dolorosas. ¿Ok? Entonces tienes que aguantar y tienes que mantenerte. Y en la medida de lo posible, mantener tu estado de salud y conservar la familia. Nosotros, como empresa familiar, le rendimos culto aún más a la familia, ¿no? Así es, así es. Eduardo, unas palabras de cierre. No, gracias por la oportunidad. Tengo una conexión emocional fuerte con Perú también y con el IESA, así que gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia y bueno, ahora creo que voy a llamar a Pedro para que me dé un poquito de ideas también, así que No, y cuando pase ayúdame a todo. Eduardo para que me enseñe a internacionalizar. No, y todo el tema de marketing digital, que ya lo viste que se maneja como una fiera entre click-through rates y todo ese tipo de cosas. Hay que ver tendencias globales. O sea, yo las veo mucho. Sí, tendencias globales. Y Bueno, eso es ya veo que importante. Ivette está de nuevo en pantalla. Yo creo que ya lo que nos queda es despedirnos, agradecer de nuevo a nuestro aliado Centrum por esta oportunidad. Nos encantó compartir con ustedes y bueno, a todos transmitirles nuestra pasión por el emprendimiento desde el IESA, el Centro de Innovación y Emprendimiento, desde el 2003 y nuestra enorme red de alumni, más de 9.000 egresados en el mundo. De verdad que muchísimas gracias a Ivette y a Centrum por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias, profesora. Gracias, Eduardo. Gracias, Pedro, por su participación el día de hoy. Realmente muy interesante la charla, sobre todo desde la perspectiva de la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? Sabemos mucho de teoría, en realidad en la escuela nos enseña muy buena teoría, pero darnos de cara con la práctica es mucho mejor y funciona mucho mejor para todos.